prepararnos para un mundo que ya se había avisado, en donde los estudiantes no tienen que ir al aula para estudiar, en donde las grandes universidades se van a convertir en museos y en donde los grandes museos ya se volvieron virtuales. De esa manera nosotros también podemos traer lo mejor de la música mexicana y de todas las demás artes a las casas de quienes se conecten a los portales de México y ser un ejemplo para el mundo de que mientras otros se preocupen por temas que ciertamente son vitales, como las tasas de interés o las deudas o los barriles, nosotros exageremos la importancia que le damos a la cultura, que es lo único que nos va a salvar. Muy bien, porque yo estoy súper de acuerdo. No veo a nadie, a todos los quiero. ahorita lo comentamos. Ah, ya vi. Querido Juan Manuel, te escuchamos. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, igual que lo hicieran Jorge y Mari Carmen, mil gracias, Enrique, por esta iniciativa. Gracias por reunirnos. Gracias, por supuesto, por el mensaje, un tweet tan amable que pusiste esta mañana. Y yo, para prepararme esta reunión, hice dos cosas. Primero, invité no solo a la agregada cultural, a Coral Rubalcaba, sino también a Carlos Tena, que es el agregado de cooperación, porque creo que la acción cultural de México no se agota en los institutos, como lo voy a explicar. ¿Sabes que tiene un conference call de México? Sí. ¿Perdón? ¿Sí? Mira. Hay gente que tiene el micrófono abierto, tienen que cerrar sus micrófonos todos, menos quien está hablando. ¿Continúo? Sí, por favor. ¿Sí, Enrique? Entonces, al haber invitado a Carlos Tena, lo hice también porque creo que la cooperación educativa y universitaria es parte de la acción cultural de México y es algo inseparable y debemos tenerlo como una referente muy importante. Lo segundo que hice fue volver a leer un discurso fantástico que dirigió el canciller francés a sus agregados culturales en la reunión de embajadores del año pasado, la reunión de embajadores de Francia, por supuesto. Y en ese discurso, el canciller hace una reflexión sobre el llamado soft power de la cultura, para demostrar que de soft no tiene nada y que de power tiene mucho. En esta medida, rescata con mucho orgullo la gran inversión que ha hecho siempre Francia en su acción cultural en el mundo. Pero una acción cultural que, a diferencia de lo que hacen otros países, y él señalaba, por ejemplo, Alemania y el Reino Unido, la acción cultural de Francia está íntimamente vinculada, cuando no supeditada, al proyecto de política exterior. Y me parece muy relevante traer esta colación, porque él se pronuncia en contra de una autonomía de la acción cultural. El British Council o los Goethe Institute funcionan de manera muy autónoma. La acción cultural de Francia, igual que la nuestra, está muy vinculada al proyecto de política exterior del momento del que estemos hablando. Y creo que, Enrique, pues has puesto el ejemplo con, por ejemplo, el encuentro internacional de diciembre del año pasado alrededor de la cultura frente a los crímenes de odio. Estabas reaccionando a una prioridad de política exterior surgida a raíz de los ataques del mes de agosto. Y yo creo que esa parte nunca la debemos olvidar. México, en general, ha logrado, y en esta administración creo que va a ser es todavía más relevante, que las distintas expresiones de acción cultural estén vinculadas a un proyecto político. Me parece que no hay otra manera de hacerlo si queremos que esa acción cultural
se convierte en efecto no solo en una acción cultural que por sí misma puede traer muchos beneficios, pero que esté al servicio ante todo de los intereses de política exterior. Si la influencia cultural tiene que servir a un propósito político. Segundo, y habiendo aprendido en estos 4 años mucho, porque como varios de ustedes saben, la embajada en Francia es mi primera experiencia bilateral, yo llegué con un gran escepticismo respecto de la utilidad de los institutos culturales. He cambiado radicalmente mi punto de vista, porque puedo ver día a día el efecto que tienen en la relación política que queremos acrecentar con un país como Francia. Y en ese sentido, creo que el éxito está en una dosis muy sabia de descentralización, como decía Enrique Márquez, y al mismo tiempo de recibir línea, como se dice comúnmente, indicaciones de nuestras autoridades en México. Descentralización, ¿por qué? Porque operamos cada uno de nosotros en un contexto particular y el terreno nos lleva a tomar decisiones que podrían ser aceptadas en París, pero no en Madrid, y en donde tenemos que responder a públicos diferentes. Aquí la comunidad mexicana de creadores, por ejemplo, es importante y es exigente y pide y espera que de tanto en tanto el instituto sea también para ellos una plataforma de exhibición. No se les puede ignorar, y hay de todo, como en la viña del Señor, hay muy buenos y hay menos buenos, pero a todos les tenemos que dar una oportunidad. Pero por otro lado también tenemos que atender a proyectos que vengan pues de México, si se puede, o que itineren entre una representación diplomática y la otra. Entonces la descentralización me parece muy relevante, y creo en efecto, como Enrique, podemos lamentarlo o no, pero es una realidad, que ya llegamos tarde a la redistribución de espacios culturales del tamaño del Cervantes, de las alianzas francesas, del Goethe, del British Council. Ya llegamos tarde. La competencia es enorme, no tenemos los recursos, nunca los tuvimos, no los tendremos probablemente en el futuro, pero los espacios ya están ocupados por esas instituciones. Más bien creo que tenemos que hacer lo posible por trabajar con ellos. Y eso me lleva a otro comentario, a conectar la oferta cultural tradicional, como la llamaba Enrique, las exposiciones, las orquestas mexicanas o los coros que viajan, en fin, con el intercambio educativo y universitario, que es cada vez más importante, por lo menos en Europa, que forma parte también de la diversificación de la política exterior, y que las dos vertientes se refuerzan mutuamente. El intercambio educativo forma parte también de esa influencia cultural y de esa defensa de los intereses de México que queremos, porque pasa por una seducción de la persona que recibimos en México a través de los programas de becas, a través de los programas de doble titulación, a través de un sinnúmero de cosas. La seducción opera tanto como la de una gran exposición o un gran festival cultural, como fue el de Lille 3000 el año pasado, que recibió 2,5 millones de visitantes. Entonces, las dos cosas, no pensemos que por tener pocos institutos en un mundo de 190 y tantos países, no pensemos que por tener pocos institutos estamos en ayunas. Tenemos también el gran instrumento de los intercambios educativos y universitarios. Y en muchos casos son financiados por el país
En este caso, muchos de estos intercambios los financia Francia, otros los financia México, pero realmente hay un intercambio muy provechoso. Y en esta crisis sanitaria pudimos una vez más ver la importancia que tiene la presencia de estudiantes mexicanos fuera de México y viceversa, a través de programas muy diversos y que nos pueden llevar también, y con esto concluyo, a pensar en nuevos conversatorios con el mundo, como el que tuvimos en noviembre del año pasado, en torno a la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías al servicio de la cultura, o el que teníamos pensado para este año. Ya nos dirás, Enrique, cómo proceder en esta coyuntura con el que teníamos pensado para este año, pero en fin, creo que podemos ver las cosas más como un vaso medio lleno que como un vaso medio vacío. Por supuesto que nos encantaría tener más recursos, pero creo que con lo que tenemos, y si logramos sobre todo una buena coordinación, que es de lo que se ha tratado desde que se iniciaron estas reuniones, podemos sacarle mucho provecho a lo que cada uno hace. Yo insisto nada más en un asunto que es el de la itinerancia. Eso es fácil, en general no es muy caro, y podemos sacarle mucho provecho a lo que cada uno hace, máxime cuando hay distancias cortas, como puede ser Bruselas-París o Milán-París, etc. Entonces, cuando volvamos a la normalidad, ojalá, y ahí sí ustedes en México, Enrique y tu equipo, tienen un papel muy importante, nos puedan pues proponer, pues porque tienen ustedes la película completa, proponer programas de itinerancia que hagan que los institutos que no tienen mucha programación pues se beneficien de lo que se ha hecho en un sitio o en otro. Con esto concluyo, no sin agradecer nuevamente el que nos des esta oportunidad. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Te escuchamos, querido Carlos García de Alba. Y de nuevo felicidades por esta convocatoria que me parece muy oportuna y necesaria. Nos invitaste, y revisé nuevamente la convocatoria en detalle, nos invitaste esta tarde en Europa, esta mañana en México, a pensar en nuevos diálogos interculturales y a innovar. Entonces me puse a imaginar qué podría desde Italia comentar que nos ayudase a tener un buen debate y una buena reflexión, porque además estos foros que estás armando de manera virtual son excelentes espacios de reflexión con mucha frescura. Y la parte que había preparado así más conceptual ya me la ganó completa Juan Manuel. Felicidades, lo dijiste de una manera muy articulada, y gracias porque esto me da 2 o 3 minutos extras para entrar en lo que yo creo que tienen que ser estos nuevos diálogos interculturales, que desde tu llegada a la Cancillería lo has enfatizado mucho, Enrique, y que lo trabajamos en ese foro de marzo pasado, del año pasado en Los Ángeles. A ver, voy al grano. Yo he tenido, como todos los colegas del servicio exterior, experiencias muy varias, pero en mi caso tuve 2 que sin duda y afortunadamente me marcaron. Todas me han marcado, pero 2 en el mismo tenor. Fui cónsul en Dallas, la tercera comunidad mexicana más numerosa fuera del país, y Los Ángeles, mi última inscripción, que todos sabemos es la primera comunidad mexicana y mexicoamericana fuera de la República Mexicana. Yo me di cuenta, y todo empezó con una pregunta que le hice al cónsul general de España en Los Ángeles: ¿por qué no existe un Instituto Cervantes en Los Ángeles? Y me dio una respuesta, yo creo que fue más de forma que de fondo, diciendo, bueno, es que ahí no se pondera como necesario porque pues es prácticamente territorio nuestro y no habría necesidad de enseñar español en donde ya de por sí se habla. Entonces, disintiendo de esa opinión del colega, ex colega español, entré en un proceso de provocación que al final, después de un largo proceso, como seguramente los colegas en España y tal vez todos lo sepan,
llevó a que hace poco se abriera o se acordara abrir, por acuerdo del presidente del Consejo del Gobierno de España, el Instituto Cervantes en Los Ángeles. El Cervantes ha entrado en un proceso muy interesante de, ellos mismos lo dicen, de latinoamericanizarse. Y todos sabemos que con frecuencia usamos sus espacios, en ocasiones muy dignos, muy generosos, y que nos ayudan mucho. Pero ahora que estoy en Italia, me estoy dando cuenta que ese tema, que ese diálogo intercultural tiene que ir más allá de los Estados Unidos. Yo de inmediato me puse a investigar, y por cierto está aquí conmigo Maite Cerón, nuestra delegada cultural, en Milán está Mar de Los Ángeles, que después te tomará la palabra, pero yo me puse a investigar qué significaba, cuál era el peso de la presencia de los mexicoamericanos en Europa y en Italia. Y me llevé hasta un cierto punto de la sorpresa constatando que hay mucha más presencia de mexicoamericanos en Italia de la que imaginaba en el ámbito empresarial, artístico, literario, académico, científico, etc. Hay más mexicoamericanos viviendo en Italia que mexicanos, para empezar por la parte demográfica. Y si esto lo llevamos más allá de Italia, nos vamos a dar cuenta que esta realidad existe prácticamente por todos lados, y no solo en Europa, sino en África, en Asia, en América Latina. Entonces, creo que ya vieron por dónde voy. Si estamos en una época de carencias y de austeridad y de la necesidad de crear nuevos espacios de diálogo cultural, necesitamos nuevos aliados. Y yo creo que ese aliado natural para nosotros tiene que ser el arte, la lengua, la literatura, el cine mexicoamericano, al que creo que nunca le hemos hablado o al que nunca hemos escuchado, y que creo que hoy más que nunca tenemos que empezar a escuchar y trabajar juntos. Entonces, yo creo que es un espacio que promete mucho, es un espacio que además tiene recursos, que nos puede apoyar hasta económicamente, creo, y en donde tenemos que empezar a encontrar un diálogo franco que nos lleve a organizar iniciativas conjuntas para promover un idioma común, una cultura con una matriz homogénea que nos puede fortalecer, inclusive, como lo dije, incrementar presencia. Entonces, así como desde hace poco el Día de Muertos ha vuelto una gran celebración, no solo en México, que ya lo era en ciertas regiones y ahora ya es en todo el país, sino en todo el mundo, yo sí creo que podemos empezar a imaginar, Enrique, colegas, en que podemos empezar a darle la vuelta al 5 de mayo y que empecemos a pensar en un 5 de mayo que se celebre más allá de la conmemoración de la batalla de Puebla, como un diálogo, como el día del diálogo de los mexicanos y los mexicoamericanos en todo el mundo, donde tengamos un espacio nuevo de reflexión, de diálogo y de alianzas en muchos temas transversales de la creación cultural. Entonces, lanzo esta propuesta, se puede elaborar más, la tengo más elaborada de lo que pero sí, me parece que encaja en tu convocatoria, Enrique, de pensar en nuevos diálogos interculturales. Segundo, en una etapa de austeridad, pues yo creo que más que nunca tenemos que hacer más con menos en todos los sentidos, y por eso es que yo creo que vamos a tener que trabajar mucho más con empresas, con fundaciones, con mecenazgos a los que les hemos tocado pocas veces las puertas, para que apadrinen nuestros proyectos culturales. Pueden ser desde los PPCs tradicionales, que ciertamente, coincido Enrique, hay que revisarlos. Nacieron antes de la época de las redes sociales. Yo sí creo que vale la pena mantenerlos, pero con un carácter y un enfoque distinto. Pero yo sí creo que a todos nos convendría y nos ayudaría
hacer un censo básico de empresas mexicanas en nuestros países o de los países donde estamos adscritos que tengan presencia en México y presentarles proyectos específicos para buscar los patrocinios, los mecenazgos que tan necesitados estamos y que después de esta crisis y con el precio de los barriles en donde están, tendremos mucha más necesidad de este tipo de apoyos. Así es que yo sí creo que tenemos que entrar todos en serio a hacer este censo detallado. Nosotros ya ubicamos cerca de 1.600 empresas italianas en México y tenemos por lo pronto cerca de 40 empresas mexicanas que tienen mayor o menor presencia en Italia. Creo que tenemos que trabajar muy cerca de ellas. Tercero, creo que a partir del auge de las redes sociales, hasta donde sé, todavía no existe el día del Twitter o el día de las redes sociales. Algún día nacerá. Pero yo sí creo que podemos pensar en hacer una labor conjunta muy bien coordinada por ti mismo, Enrique, por tu equipo, que además, qué bueno eres con el Twitter, en donde pudiésemos homologar mensajes, todas las representaciones de México en el exterior, más o menos sincronizados sobre temas y contenidos específicos. Pensar que tal vez una vez al mes podamos todos, de manera homogénea, cada quien le dará la variante local, pero participar en redes sociales sobre literatura, sobre gastronomía, sobre arte, sobre dramaturgia, sobre ópera, sobre todo lo mucho que produce México desde el punto de vista artístico y cultural, y que pudiésemos realmente tener una presencia mucho más fuerte a través de las redes sociales, que además no cuesta. Entonces yo sí creo que podemos trabajar más sincronizadamente y de manera mucho más homogeneizada nuestros mensajes y nuestros contenidos a través de las redes sociales, con tu buen liderazgo, por Enrique. Y cierro con una propuesta que a mí en lo particular me ha funcionado en diferentes inscripciones que he tenido, sobre todo en el ámbito bilateral, tanto en embajadas como en consulados, pero en la época que estuve en la OCDE en París, ya llovió de eso, tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con la UNESCO y descubrí la importancia y el interés que tienen las cátedras UNESCO. Y yo creo que, lo decía también Juan Manuel, la parte académica tiene que ser muy reforzada. Entonces, crear las cátedras en México sobre contenidos específicos, la cátedra México sobre arquitectura, sobre diseño gráfico, sobre desarrollo urbano, sobre negocios, son cátedras polifacéticas que yo creo que nos pueden ayudar muchísimo trabajándolas con universidades públicas y privadas, hermanándolas con universidades mexicanas, nos pueden ayudar a crecer mucho más nuestra presencia en el ámbito académico y de la investigación. Cierro con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Escuchemos a continuación al embajador Herman Ashton. ¿Cómo se pronunciarás, doctor? Ashton. Pero voy a participar yo por Milán para terminar el capítulo de Italia. Permítanme, por favor, en la segunda ronda lo escuchamos. Vamos a escuchar al embajador. Bueno, muchas gracias. Buenos días allá, doctor, y a todos mis colegas un gran saludo, agradeciendo también, como los han hecho mis colegas, por esta oportunidad de poder conversar con ustedes sobre este tema. La gran ventaja de ser prácticamente el último es que ya me dejaron muy poco tiempo y entonces es más fácil para mí poder decirles algo. Espero ser simple y no simplista. Muy brevemente, yo quisiera comenzar, doctor, por comentarle que cuando yo entregué mis cartas credenciales al presidente de Portugal, Rebelo de Sousa, lo primero que él me expresó en diciembre pasado, no hace mucho tiempo, fue el gran cariño y admiración que sienten los portugueses por México, por lo que representa la cultura mexicana, por nuestro lugar en el mundo.
Y luego, después de eso, pasó a decir la importancia de los negocios, las inversiones y el comercio bilateral. Yo creo que ese es un claro mensaje de la importancia que aquí en Portugal le dan al tema de los vínculos culturales con un país como el nuestro. Sin embargo, también debo confesar que después de eso me expresó un cierto reclamo, porque me dijo que él sentía que no había esa misma interés o esa misma admiración nuestra por parte de ellos. Le prometí que no iba a ser así y que iba a trabajar muy duro, aunque después de eso pues vinieron el fin de año, las vacaciones y luego pues esta tragedia que ha sido la pandemia y todo se paralizó. Y los primeros encuentros que yo tuve a principios de año, debo decir que fue más que nada con empresarios y con hombres de negocios que tienen inversiones. Pero bueno, una vez dicho esto, sin lugar a dudas, yo creo que Portugal busca abrirse espacio en América Latina más allá de Brasil. Entre otras cosas, porque México representa hoy en día para los portugueses un país atractivo desde el punto de vista económico, comercial, pero también porque me parece que hay un gran distanciamiento político respecto de la gran potencia sudamericana por las razones que obviamente conocemos. Entonces creo que esa es una oportunidad para fortalecer la relación con Portugal desde el punto de vista político y cultural. Debo decir también que sí cuesta trabajo poner en el radar de los portugueses a México cuando la presencia de Brasil aquí es muy fuerte, tanto por su comunidad, que son cientos de miles que hay, y, bueno, y también la relación que tenemos con España, nosotros pues la sabemos. Entonces sí hay que trabajar muy duro. Ahora, una gran idea de esta embajada, a diferencia de las otras embajadas aquí presentes y de embajadores presentes en esta reunión, es que nosotros no tenemos un espacio cultural propio, no hay un instituto cultural acá, así que dependemos mucho de espacios públicos y privados. Hay dos espacios muy importantes acá, que es la Casa de América Latina, donde los latinoamericanos aquí presentes realizamos nuestros eventos culturales, y el otro es, como ya mencionaban algunos colegas, el Instituto Cervantes. El embajador Gómez Robledo creo que mencionó un aspecto que yo también aquí identifiqué que puede ser importante, que es el papel de las universidades. Aquí también las universidades son un gran foco de promoción cultural. ¿Sí? Aquí lo que estamos viendo en Portugal sobre todo es que la vida cultural portuguesa se ha diversificado mucho, ya no está toda centrada en Lisboa. En los últimos años el norte se volvió un gran polo de desarrollo económico y cultural alrededor de Porto, Guimarães y Braga, y ahí hay una gran vida cultural muy importante, lo cual implica pues, trasladarse hasta allá 4 horas en auto. Yo he tenido que ir ya 3 veces, pero no es fácil. Tenemos un gran cónsul honorario allá que puede ser de gran ayuda para este tipo de promoción. Ateniéndome al guión de lo que usted nos presentó en su comunicación, la 23-92, sobre qué podemos hacer pues para fortalecer esa relación. Bueno, pues es que hay muchas cosas aquí. Algunas de las actividades que teníamos previstas en marzo, abril se postergaron, se cancelaron. Entonces, pues vamos a ver si podemos realizarlas en los próximos meses. ¿Cuál va a ser el mundo de la cultura aquí en Portugal una vez que se establezca esto que ahora se llama la nueva normalidad? Pues vamos a tener que acostumbrarnos a mucho gel, máscaras, distanciamiento social y mucha comunicación virtual. Digo, de aquí por lo menos hasta fin de año. Todas las actividades culturales, públicas y privadas están cerradas hasta principios de mayo. Creo que más o menos días antes o después es el mismo caso en los otros países que estamos aquí reunidos, y va a ser un proceso muy paulatino. Nada más para darle un dato, la fiesta nacional portuguesa del 10 de junio se canceló, que era un día muy importante. Nosotros tenemos previsto, entre otras actividades de nuestro programa cultural, una semana en México, en la ciudad de Porto,
dado la importancia que ha adquirido esta región para el mes de noviembre. Pensábamos llevar allá pues, todo lo que es la tradición del altar de muertos. Todavía lo tenemos como una actividad, no sé si se vaya a realizar, todavía quizás es muy temprano, no me extrañaría que no. Está claro que va a ser muy difícil celebrar eventos donde haya muchas personas, ¿sí? Eso va a costar mucho trabajo, pero en fin, también hay un evento que pues, es tradicional, que es el de la fiesta nacional, que yo me pregunto que, dadas las circunstancias actuales y la enorme carencia de recursos que vamos a tener, si se va a poder celebrar como se venía celebrando tradicionalmente. Yo, en lo personal, lo dudo, pero usted y ustedes, colegas, me dirán. Yo creo que pues eso es muy importante. Entonces, el tema de las universidades y otro tema también que ya lo mencionó mi colega de Italia, que es el tema de las fundaciones. Aquí hay sector privado portugués, grandes inversionistas, algunos de ellos con inversiones en México, tienen fundaciones muy importantes y que nos han ofrecido ese foro para poder celebrar eventos culturales, y eso es otra opción que se tiene por el momento y que entiendo no se había aprovechado anteriormente. Entonces, tenemos ahí varios instrumentos a la mano para esta promoción de esta diplomacia cultural y pues creo que poco a poco en su momento lo vamos a tener que aprovechar. Como usted dijo al principio, pues quizá el año ya se terminó en muchos aspectos, pero bueno, todavía hay la esperanza y las ganas y el ímpetu de poder realizar algo en los próximos meses para que no demos por perdido esto. Y con eso yo quisiera terminar para que mi colega de Milán pueda tener uso de la palabra. Gracias a todos. Ahora sí puedo participar. Me imagino que... Sí, adelante, por favor. Gracias. Bueno, pues yo quisiera recoger un poco cosas que han dicho mis colegas en anterioridad y un poco también la experiencia que yo tuve en Ghana. En la materia que señala el embajador Gómez Robledo, en materia de cultura y cooperación mezclados, estoy totalmente de acuerdo en que eso es un instrumento clave y que el ámbito académico es un ámbito muy importante para que nosotros podamos diseminar nuestra cultura, porque los estudiantes, no nada más por intercambio de un país al otro que les deja siempre filias con el otro país, sino también como un mecanismo de mayor conocimiento y difusión y colaboración, y no nada más en el sector académico y cultural, sino inclusive industrial y económico. Por ejemplo, puedo comentarles que ahora que estuve en México para ir al Senado, tuve una reunión con el canciller, quien me encargó de manera muy especial que haga mayor acercamiento con las instituciones de diseño en Italia para lograr que más estudiantes mexicanos puedan aprovechar becas, dado que es un sector donde hay poca oferta, hasta donde se entiende, y que en México hay mucha avidez y casi todos los estudiantes vienen con recursos propios y familiares. Y ese es un sector sumamente importante porque es el diseño de moda, industrial, automotriz, artesanía, joyería, y donde nosotros podamos tener enorme aprovechamiento para mezclar la experiencia mexicana y la experiencia italiana en esos sectores y tener un mayor acercamiento que mezcle un poco distintas labores en donde la cultura se convierte en un instrumento vital. Otro de los temas que también se manejó fue el de las actividades coordinadas, lo cual estoy totalmente de acuerdo en las itinerancias. Por ejemplo, aquí en Milán nos gustaría mucho que la exposición de alebrijes, una vez que la situación lo permita, pudiera venir no nada más a Milán, sino a Italia en general, pero ya sería un proyecto que aterrizaría yo de manera más firme más adelante con el embajador García de Alba y con el embajador Gómez Robledo, así como con Cancillería, para no perder ahorita en este momento
tiempo que tenemos limitado para poder participar. Pero en el tema de las temáticas que también se señalaban, creo que eso es muy, muy pertinente en temas de política exterior de México y la temática que se maneja en la actividad cultural. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando inició el nuevo gobierno, la primera actividad internacional del canciller fue su participación en la Pacto Mundial para una Migración Ordenada y Segura en Marruecos. Y ese año justamente era un tema muy importante para México. En Ghana dedicamos nuestro festival de cine al tema migratorio, hicimos una exposición fotográfica sobre migraciones, mezclando migración mexicana y migración africana y ganesa en particular. De hecho, la última exposición fotográfica de este género la inauguró el subsecretario Gómez Robledo, el subsecretario Julián Ventura, cuando fue a Ghana el año pasado. Y este tipo de herramientas son como señalaron, un poder suave que no es tan suave, del que México tiene el privilegio de tener. En el tema del apoyo de las instituciones y de las empresas, efectivamente México llega tarde al tema de los institutos culturales y además con desventajas también en materia financiera. Sin embargo, sí podemos aprovechar, y lo hemos hecho en diferentes lugares, lo hemos hecho en Marruecos, tengo entendido que se hace también aquí en Milán, es el aprovechamiento del espacio del Instituto Cervantes para distintas actividades culturales, evitando de esa forma erogación en gastos. También lo que señalaba la embajadora Oñate en materia de colaboración con instituciones gubernamentales, creo que eso es muy importante porque se pueden aprovechar precisamente espacios públicos sin tener que pagar, o facilidades que puedan dar las autoridades para tener eventos de una cierta importancia. Y por último, como un tema que yo quisiera añadir, en este momento en que se habla de la distancia y del aprovechamiento de redes sociales, etcétera, pues yo diría que otra forma de aprovechamiento serían las plataformas de televisión online o nuestro acercamiento con canales de televisión tradicionales que a su vez también tienen sus propias plataformas online para llevar, por ejemplo, programas sobre el arte en México, sobre nuestras culturas prehispánicas, sobre temas tipo, por ejemplo, literatura o cocina. Yo sé que, por ejemplo, uno de los temas que, si bien pertenece a otro momento que se llevará a cabo con mucha fuerza, es una realidad que la culinaria ha sido una herramienta de muchos países de poder suave para atraer turismo. Y los restaurantes mexicanos han venido creciendo de manera exponencial en Europa. Aquí en Milán pues tenemos el que se heredó después de que fuera aquí la Expo Mundial, y se abrió un restaurante de muy alto prestigio, de muy buena calidad en Milán, que bueno, pues ahorita están sufriendo con este tema, espero que reabran al término. Y podríamos también buscar maneras a través de las plataformas, y eso no sé si se puede hacer, que podamos aprovechar nuestras propias plataformas de redes sociales para apoyar a las empresas mexicanas o a los cocineros mexicanos que trabajan en restaurantes aquí en Europa, para que hagamos conocer, por ejemplo, quienes están ofreciendo servicios a domicilio a través de un sistema online, o que puedan ir a programas de televisión donde puedan hacer una presentación de algún platillo mexicano, y de esa manera ayudarlos también a promover la cocina mexicana y a promover su propio restaurante. Es un tema delicado porque estamos hablando de promoción de inversiones privadas, pero también al mismo tiempo es una forma de acercar a la gente a un tema que es muy atractivo, que es la gastronomía mexicana, y que está muy vinculada a la cultura y a las tradiciones mexicanas, así como al tema del turismo hacia México. Estos eran los temas que yo quería abonar. Yo tengo apenas menos de un mes de haber llegado a Milán, y como estamos con este tema de la sana distancia, pues evidentemente no he tenido oportunidad de un acercamiento con el consulado. Veo que el programa de trabajo ha estado muy vinculado a la labor de las comunidades mexicanas, lo cual es muy loable, pero no debe de ser lo único en que se base el programa.
y pues ojalá que cuando termine este periodo de contingencia podamos regresar a actividades de alto impacto como es la de los alebrijes, que espero pueda venir a Milán y a Italia en su conjunto. Y con eso concluiría. Muchas gracias. Muchas gracias, cónsul. Yo quisiera tener mi segunda intervención, no sin advertirles que, en primer lugar, en las exposiciones que se han hecho, se advierten dos planos, digamos, el de la preocupación por lo que viene y los proyectos que se plantean a partir de ese horizonte, y lo que es propiamente el trabajo cotidiano de embajadas y consulados, que tiene que ver con lo que va a ocurrir de aquí a final de año con sus distintos programas, los PPCs, todas las actividades muy puntuales que acaba de señalar la cónsul. Me parece que correrán la suerte pues, del propio proceso nos está marcando. De tal manera que hay dos ritmos de tiempo, los que tienen ustedes propiamente con las cancelaciones, las posibles restauraciones de programación. A mí me preocupa solamente un aspecto, me preocupa todo, pero especialmente un aspecto que tiene que ver con si los recursos de los PPCs ya les llegaron ya llegaron a ustedes o no, porque en distintas reuniones que ha señalado que no. Entonces, Verónica Ahumada, por favor, hazte cargo de este asunto. Ahorita les podemos solicitar, si quieren al final, que hablemos de esto para que con Raimundo, con el director Castro y con Amexit, Verónica, entables hoy mismo comunicación para ver qué está pasando con eso. Y tú misma, por favor, les informes a los cónsules y a los embajadores qué ha ocurrido con esto. De acuerdo, claro que sí. Me parece que eso es de lo más urgente porque finalmente se pospongan las actividades, no, pues esos recursos tienen que estar ahí. Sí. Bueno, hablaba yo de los tiempos porque los tiempos para los proyectos que estamos planteando son un poco distintos a los que las urgencias de lo cotidiano le pide a cada una de las representaciones. Nosotros estamos actuando a partir de un horizonte previsto de aquí a septiembre, cuando consideramos que podemos tener consolidada o ya muy firme esta iniciativa que estamos conversando con ustedes, que tiene que ver con el sistema regional y tiene que ver con una plataforma nueva que serviría y activaría al sistema regional de diplomacia cultural. Entonces, nosotros estamos en este momento en la primera vuelta de las conversaciones con embajadas y consulados para terminar de configurar y de convencernos que vamos por el camino correcto, que ese debe ser el camino. Camino que deberíamos recorrer a partir del fin de año. Si septiembre es una fecha terminal para decir sí va el sistema, sí opera una plataforma nueva al servicio de las conversaciones de las que aquí se ha hablado, en las que puso énfasis Carlos y los otros embajadores. Si una conversación a partir de los temas que a México en este momento le importan en tanto política exterior, que Juan Manuel lo ubicó muy bien, que ahorita vuelvo al punto. No estamos pensando en una plataforma digital, de comunicación digital, como las que ha habido siempre, un enorme reservatorio de contenidos, frutti, producidos de una manera muy costosa, que al final no son inconsultables, que al final se hicieron de modo vertical, que al final no pasaron por la inteligencia digital, que es todo un mecanismo para investigar qué quieren las audiencias y si lo que les estamos dando es lo que quieren. Ese mecanismo no todos los que hacen una plataforma lo asumen. Nos parece muy importante entonces ir con mucho tiempo para la definición de una plataforma
que esté pensando realmente en lo que se necesita y en lo que nos están pidiendo los tiempos. No es nada más un sistema de intercambio de contenidos, sino es un sistema, aspiramos a que sea un sistema que sirva a la proyección de los temas centrales de diplomacia cultural, que tienen que ver con los temas centrales de la diplomacia, de la política exterior mexicana, como Juan Manuel subrayó de una manera muy importante. Entonces, voy a hacer un recorrido por los comentarios y las propuestas que aquí se han hecho, para dar paso, si ustedes tienen interés, a una segunda ronda de participaciones. Nosotros teníamos prevista esta reunión de 1 hora, vamos 17 minutos adelante, entonces ustedes, en caso de que se dé la segunda ronda, les pido que sean muy breves, en fin, para no distraerlos más de sus ocupaciones. Sobre lo que Mari Carmen Oñate nos refiere como tema central es, bueno, aquí no podemos avanzar más que con alianzas. Hay un nuevo espectro de acción que tiene que ver con las alianzas. Con las alianzas y la cooperación, que, bueno, suelen estar en el mismo terreno. Nosotros, paralelamente al sistema y a la plataforma, o para servir a estas dos, estamos integrando una red social de gestión cultural internacional que se llama Suma Internacional. Aquí vamos a incorporar todos los acuerdos, los esfuerzos que hagamos con las distintas instituciones aliadas de las embajadas y al sistema universitario mexicano, público y privado, que ustedes han subrayado, es estratégico en este momento. Pero es estratégico no solo por las posibilidades que da de ampliar y consolidar las relaciones de México con el mundo, sino porque, como lo ha venido diciendo en incontables ocasiones el expresidente Mujica de la República Oriental del Uruguay, es a partir de la inteligencia universitaria que el futuro se va a definir. Nosotros no hemos estado trabajando mucho en esta perspectiva. Me parece que se obligan, las universidades han quedado, están muy enganchadas en un sistema, como lo delinea muy bien Juan Manuel, pero nosotros tenemos que potenciar todavía más la capacidad de la cooperación con el sistema universitario mexicano. No se ha hecho una red, y a partir de Amexit tenemos todas las conexiones, pero necesitamos constituir una red expresamente destinada a la diplomacia cultural. En eso estamos en curso. Esperamos para septiembre tener ya un repertorio, un directorio muy potente. Vamos a incorporar también ahí a las fundaciones, culturales mexicanas, al Colegio Nacional, el Colegio de México, la Fundación Banamex, es decir, aplicar el esquema público y privado. Los vamos a sumar a esta red para justamente nutrir, darle más fuerza y más capacidad de concreción a nuestra propuesta. Eso por lo que se refiere a la cooperación internacional. Yo quisiera, nosotros contamos con la información de todos los convenios que por regiones tiene establecido la Secretaría de Relaciones Exteriores para el tema de cooperación. De cualquier manera, yo les pido que como una tarea que va a ser muy importante para nuestro diseño, que elaboremos los directores locales de los actores, los aliados, los institutos con los que ustedes trabajan, para nosotros poder conectarnos mejor con ustedes y poder pensar un poquito más allá en otras posibilidades de trabajo. Sobre la intervención del embajador Gómez Robledo, bueno, destaco lo que ya destaqué, lo que él destacó, que la diplomacia cultural, sobre todo en este momento, tiene que seguir puntualmente a la política exterior. Tenemos que hacer los proyectos gastronómicos y promover el cine, en fin,
Eso lo vamos a seguir haciendo y lo hacemos además muy bien. El tema es que desde noviembre del año pasado, y dados los acontecimientos del 3 de agosto en El Paso, Texas, en donde manifiestamente hay una declaratoria de odio a partir del fallecimiento, del sacrificio de 12 ciudadanos mexicanos y norteamericanos, la Cancillería reacciona y propone vía la OEA y la Comunidad Latinoamericana la calificación de estos crímenes como actos terroristas, lo cual supuso un avance en esta materia. El 26 de noviembre, el embajador Bremer llevó a la conferencia de UNESCO el tema y logró por unanimidad la resolución que condena los crímenes de odio, la xenofobia, el racismo. En una visita reciente que hizo la directora de UNESCO, la señora Zuley, le propuso al canciller Ebrard que México intensificara su posición y su circunstancia como promotor de las políticas anti-odio, anti-racismo, y nos pidió una agenda intensa de trabajo sobre estos temas dentro de la comunidad internacional. Tiene que ver desde luego con las manifestaciones de odio contra migrantes, contra las manifestaciones de odio contra los asiáticos, pero no solo los migrantes mexicanos, los migrantes en Europa del Este. Tiene que ver con las mujeres, con la agenda de la violencia contra las mujeres, que el día de ayer justamente la secretaria Frausto, en una conferencia de ministros de cultura convocada por UNESCO, ratificó como uno de los temas principales de la política cultural y de la política exterior mexicana, en el marco de la consolidación del multilateralismo. Entonces, la agenda de UNESCO, que tiene que ver con el odio, con las mujeres, con los migrantes. El evento al que se refiere Juan Manuel justamente marca el inicio, entiendo, significa un viraje a la política exterior tradicional, podríamos decir así, a la diplomacia cultural, que no tan evidentemente, aunque lo sea, no tan evidentemente estaba ligada con el tema político. Y aquí, pues yo les pido que partamos de lo político en el sentido más profundo y democrático, ¿no? Me parece muy oportuna entonces el señalamiento de Juan Manuel. Nosotros estamos también trabajando por la promoción de diálogos culturales en esta ruta, en donde la cultura se sitúa a partir de lo cotidiano, y eso en la circunstancia actual todavía va a tener más fuerza. ¿Cómo están viviendo las comunidades, las distintas comunidades en el mundo, la experiencia de la crisis sanitaria? ¿Cómo lo han vivido las mujeres en las cuarentenas? Alguien decía, ¿qué significa estar en cuarentena con tu golpeador? ¿No? Esos son temas que pronto van a salir. ¿Qué ha significado, en fin, en general, la experiencia del confinamiento? Pues va a ser muy interesante escucharlo. Una primera parte temática de nuestra plataforma querría dedicarse digamos, a la parte testimonial que ha de la sociedad y de las comunidades en distintas partes del mundo. El tema de los institutos, que es tan importante, yo coincido plenamente con lo que se ha dicho. Creo que habría que fortalecerlos. En eso estamos estudiando las mejores posibilidades. Por ejemplo, con los embajadores centroamericanos, con los 7 embajadores con los que conversamos anteayer. En Centroamérica hay 3 institutos,
el de Belice, el de Costa Rica y el de Guatemala. Los tres han realizado una labor importante. Y está la sala Carlos Fuentes en Panamá, que tiene una infraestructura también muy importante. Entonces, estaban haciendo ellos un trabajo inconexo, digamos, un esfuerzo separado. Yo les propuse que para mejorar la atracción definiéramos un espacio cultural centroamericano a partir de la definición de un proyecto común que pueda generar proyectos comunes a itinerar en la región, o que pueda atraer proyectos que puedan ellos circular. Yo diría un poco, Juan Manuel, quizá lo mismo, no sé si para Europa cabe esta posibilidad, probablemente no, pero estoy muy consciente de lo que hay que hacer es apoyar a los institutos, ¿no? Eso creo que podríamos estarlo planteando para el próximo año. El decreto del presidente de la República sobre la austeridad que se lanzó ayer va a tener vigencia hasta finales de diciembre, de tal manera que ahorita no podemos pensar en ningún planteamiento de tipo presupuestal, de ninguna manera. El tema de las cátedras UNESCO que planteaba Carlos, le pediría que al final Conrado Tostado nos pudiera hablar de ello y nos pudiera hablar en general de cómo operaría el nuevo diálogo intercultural de México con el mundo y el mundo consigo mismo. Se habló también, Carlos, sobre el tema del Cervantes y de la importancia a partir de las alianzas de tener acciones comunes y de aprovechar los espacios como lo señalaba la Concha de Milán. Yo quisiera decirles que estamos trabajando sobre un proyecto que tiene que ver con esto, pero también lo trasciende. A ver si alcanzan a ver ustedes un mapa que tengo aquí. Estamos elaborando un programa que se llama México en el mundo del español, partiendo de una geografía que tiene que ver con el mundo de los migrantes en Estados Unidos, tiene que ver con los 21 países iberoamericanos y tiene que ver con todos los países en Europa del Este, en donde el español comienza a ser una opción de los jóvenes frente al inglés. O sea, la cultura del español avanza, y creo que como Carlos lo sugiere muy bien, es un buen motivo para extender todavía nuestra penetración en términos culturales. Son 22 países iberoamericanos más todo la República Checa, Hungría, en donde el español comienza a despuntar como una opción. Nos parece entonces que nos organiza si podemos tener iniciativas a partir de esta cuestión de pertenencia a una lengua común y a una cultura común. El embajador Aschenbruch, hay un tema muy importante, mientras hablabas, nosotros tenemos una alianza muy importante con la Secretaría General Iberoamericana, apoyado en términos políticos, las acciones de la Cancillería en espacios un poco conflictivos como el de Venezuela, pero en el plano del proyecto cultural estamos muy cercanos. Portugal pertenece al proyecto iberoamericano y me parece que esto frecuentemente se olvida como una posibilidad de trabajo. Yo te propongo que nos pongamos en contacto, ponerte en contacto con Enrique Vargas, podemos hacer una conferencia contigo y con él. Él es el director del Espacio Cultural Iberoamericano. Él coordina todas las acciones de las cumbres iberoamericanas que tienen que ver con lo cultural y con los 23 programas que tiene la CEGIP, el equipo cultural. México es un activo socio, junto con España, de la CEGIP, y me parece que por ahí podríamos comenzar a trabajar en la definición de un proyecto
pues que saque un poco a nuestra embajada en términos culturales en Portugal, la saca un poco de este aislamiento, de esta especie de confinamiento permanente que tiene. Creo que este es el camino, y es un camino además muy promisorio, porque tenemos 23 programas. México está en 21 de los 23 programas de SEQUIP, de tal suerte que podemos suscribir un nuevo convenio para apoyar el programa cultural de Guadalajara. En fin, hay muchas posibilidades. Esa es la puerta que yo creo que hay que abrir. Y bueno, receta de que me señalen Conrado Pérez. El micrófono está apagado. Sí. Te perdió el sonido. Aquí estoy, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Sí, ¿A quién lo escuchamos? Es a Enrique. Te escuchamos. Sí, digamos que la construcción de estos diálogos es un trabajo, desde luego, muy fino, de mucha sensibilidad, que solo se puede hacer tejiendo con ustedes, que tienen el conocimiento muy específico del lugar donde están, de las discusiones, de los debates, de las personas. Entonces, digamos que una de las principales ideas es, como dice el doctor Márquez, que ustedes lleven la iniciativa. O sea, ustedes llevan la sensibilidad, son los exploradores y son los interlocutores privilegiados con las escenas creativas de pensamiento en cada lugar. Entonces, digamos que eso es parte de uno de los principios de la descentralización como se está viendo en este nuevo sistema. Enseguida, hemos pensado que quizá sea conveniente cruzar dos conjuntos, dos matrices. Por un lado, identificar lo que en algunas conversaciones algunos de sus colegas embajadores llaman activos. Yo lo llamaría temas, más convencionalmente, o encrucijadas, retos, etcétera, que han surgido, pues, diría últimamente, no sé cuándo podría ser, puede ser durante la pandemia, pero muchas cosas que han surgido en la pandemia, pues se venían preparando y eran amenazas que venían desde mucho antes. ¿Qué tan antes? Pues no sabemos. Algunos dicen, bueno, es desde la primera globalización de los años 70, 80 para acá. Otros, el doctor Márquez, por ejemplo, entre ellos piensa que más bien viene desde la segunda posguerra. En fin, como se quiera ver, esta pandemia viene a acelerar y agudizar fisuras muy profundas, ¿no? Entonces, digamos, identificar cuáles son las heridas, cuáles son los temas, cuáles son los retos. Nosotros, por nuestra parte, hemos hecho una lectura, estamos haciendo una lectura de los debates que se dan aquí y allá, que nos parecen fantásticos. Es una suerte de cooperación intelectual mundial para entender qué está pasando durante esta pandemia. Se citan unos artículos a otros, es un diálogo que se da en muchos lugares del mundo con una coherencia propia, y ahí estamos identificando, no son tantos temas, se han identificado algunos, tenemos una lista de 15, yo creo que ustedes tendrán sus propias listas, habrá que ponerlas en común y ver dónde hay que incidir conceptualmente. Por un lado, todo esto, y por el otro lado, como un directorio de interlocutores en un sentido muy diverso. Han hablado muchos de ustedes de las comunidades mexicanas, que en el caso de Europa, con sus diferencias, pero en general son bastante fuertes y con mucha creatividad y mucho desarrollo profesional. Entonces, digamos que ese es un primer círculo, digamos, ¿no? Concéntrico para una redacción, pero también hay otra área de acción más allá de las comunidades propiamente mexicanas, que son los mexicanistas, los institutos de estudios latinoamericanos o hispánicos, en fin, gente que ya participa, digamos, del interés por México, que ha estado en México, que tiene una relación con México de cualquier tipo. Es un segundo círculo concéntrico, y también muy importante, más allá, digamos, de estos círculos ya ganados, ¿no? Más allá, los intelectuales, los creadores, los pensadores importantes que ustedes identifican en sus lugares, que podríamos sumar a esto. Entonces, digamos que son dos matrices
por un lado los interlocutores, por otro lado los temas, y ver cómo se puede ir cruzando. Desde niveles, nos queremos actuar mucho a nivel de diplomacia cultural pública, como el que mencionaba el doctor Márquez, que nos propuso la embajadora Jaber en Sudáfrica, que es conectar colectivos, comunidades, cooperativas de mujeres textiles específicamente, de Sudáfrica, que son muy importantes, con las de México, que también son muy importantes en Oaxaca, pero también, por ejemplo, con las del norte de África, que ya se ha visto, quizá también en los países nórdicos. Es decir, no solamente hacer algo México con esas comunidades, sino también entre esas comunidades, es decir, que Sudáfrica se conecte con Marruecos, se conecte con India, que también es muy grande. Eso es nada más un ejemplo. No sé si era eso, doctor Márquez, a lo que se refería. Por mi parte, creo que esos es los grandes rasgos hasta donde vamos. Yo no sé si tenemos... Sí, no sé si Enrique apagó su cámara y está intentando hablar, pero no identifico si... Ahí está. No fui yo, pero... No, Conrado, me refiero a cuando platicamos sobre la posibilidad de solicitar el establecimiento de cátedras UNESCO en México. Ya, sí. Bueno, en México ya operan veintitantas cátedras UNESCO en México, y están en distintas universidades muy distribuidas. Están 4 en la UNAM, que es quien más tiene, 3 en el Politécnico, y así en la Universidad de Guadalajara también tiene, universidades particulares. Ya existen cátedras UNESCO, y una de las iniciativas es establecer nuevas cátedras UNESCO aquí en el país. Podríamos establecer una sobre, supongo que debe haber derechos humanos, pero sobre el tema específico que nos une en este momento activamente con UNESCO, las cátedras sobre el tema racial, el velorio, el racismo, la violencia contra las mujeres. Creo que podríamos trabajar esa posibilidad. Y Carlos, pues también proponos qué temas habría que abordar en alguna de estas cátedras que sin ningún problema podemos proponer. Sí, hubo un interés ya, digamos, con la Universidad Metropolitana de abrir una cátedra que tuviera que ver con la red internacional de ciudades refugio, es decir, escritores exiliados, escritores perseguidos, es una red mundial, y pudiera tener una sede aquí en México para discutir estos temas, ¿no? Podemos aplicar esa iniciativa, justamente, y a partir de ahí, pues, la red es Noruega, ¿no? La red Sí, bueno, efectivamente, Enrique, sí. El tema de derechos humanos, creo recordar que ya existe una cátedra UNESCO sobre derechos humanos, sí. Pero eso no obsta para que no pudiese ampliarse a otras universidades del interior de la República, en donde tal vez haya igual o más necesidad, pero sí creo que hay un espacio enorme para crear este tipo de cátedras UNESCO sobre temas de coyuntura o temas de amplio respiro, pero no solo Ciudad de México. Yo diría que hay que extenderlas a lo largo y ancho de la República. De acuerdo. El embajador Gómez Robledo tiene la palabra. Gracias. Solo para agregar algo que se me quedó en el tintero, que es la importancia también de trabajar con la UNAM. En Madrid y en París tenemos centros UNAM, y ha sido reiterado por el rector y por su equipo internacional que quisieran que esos centros trabajen más de cerca con las embajadas para efectos de hacer proyectos conjuntos. Con absoluta franqueza, la experiencia en París no ha sido tan exitosa, y me temo que en esta coyuntura lo que tenía programado el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM aquí
pues, no se vaya a realizar, no se vaya a concretar. Creo que hace falta, además de que el año pasado pues les bajaron también el nivel a todos, pero realmente es una inversión, por un lado, muy importante. En la mayoría de los lugares están ubicados estos centros en lugares espléndidos, en el caso de París, nada menos que en el convento de Le Corbusier, en el corazón de la Sorbona, un lugar precioso que no nos cuesta, y creo que no ha llegado suficientemente al nivel que toman las decisiones en la UNAM, que hay que aprovechar mejor esos espacios. Aquí ha venido el rector, Graue, pero aún así no camina como creo que podría ser. Ese es un aspecto. El otro es lo que coincido con Carlos. Sí estoy prácticamente seguro, una cátedra UNESCO sobre temas de derechos humanos, o incluso más de una, pero también hay las cátedras que se establecen en función de los intereses universitarios en cada lugar. Aquí, por ejemplo, tenemos una cátedra financiada por Miguel Alemán sobre arqueología mexicana, con iniciativa de Miguel Alemán, y la logramos aterrizar en París 4, que es una de las 13 universidades parisinas. Entonces, yo creo que hay que verlo en función también del contexto de cada sede. Gracias. Una cuestión a la que aludió, creo que nuestro embajador en Portugal, es el tema que vincula la promoción de la cultura con el turismo y la inversión, que son tareas que tenemos encomendadas en la Secretaría y cuya propuesta final todavía no se ha consolidado. Supongo que eso es de lo que se ha retrasado y se va a retrasar mucho más. Pero cuando al canciller le informamos de los primeros resultados, de los primeros pasos del sistema regional, me pidió que incluyéramos los dos temas, es decir, la promoción del turismo y la promoción de la inversión. Entonces, junto con el director de impulso a la inversión, Javier Gileta, cuya dirección está ubicada en la Subsecretaría de Multilaterales, hemos estado platicando sobre la manera en que se puede configurar un mecanismo que estimule para las embajadas, que produzca campañas para las embajadas de tipo promocional sobre turismo, cultura e inversión. Se llamaría el mecanismo México CTI, que sería cultura, turismo e inversión. Esto lo estamos trabajando, yo creo que va a ser muy útil a futuro, porque al final, pues, promover la cultura es promover todo al final, ¿no? Si lo vemos con el sentido más moderno y más interno. Estamos trabajando en eso. Más adelante, yo creo que pues vamos a ir hasta enero en esta cuestión, ¿no? Verónica, por favor, ¿les puedes informar a los embajadores el estado que guardan los TPCs en cuanto a los recursos? ¿Por qué no les han llegado? Sí, de acuerdo. ¿Sí se escucha? Verónica. Sí, estoy aquí en la línea. Bueno, el día de ayer se recibió una aquí ya llegaron. Aquí también llegaron. Exacto. Acaban de llegar. La mayoría ya nos recibieron. Ajá, pues parece que aquí también acaban de llegar. Gracias. Sí, no, muy eficiente. Ajá. Sí, nada más hay, faltan como 5 o entre 5 y... ¿Sí? ¿No me escuchan? No se oye. A ver. Yo sí te escucho. Aquí. A ver. Sí. A ver, yo tengo aquí prendido el micrófono. Al parecer algunos sí me escuchan. Ya quito el micrófono, pero no le funciona. No le funciona.
pero ya lo quitó ella. Yo sí te escucho, Verónica. A ver, Quizás voy a parar. dale reload a la página. Tal vez puede ser eso que ayude. Te vuelves a meter. Bueno, vale. Me salgo y me vuelvo a meter. ¿Les puedes decir, por favor, Diego? Sí. Sí, ya se va a salir Sí, ahorita. Y va a volver a entrar. ¿Sí me escucha alguno? Sí. Bueno, ya, parece que ya. Okay. Entonces faltan alrededor de 10 representaciones en recibir el presupuesto asignado. Si gustan, no están aquí en orden alfabético. Ya lo recibieron. Pero exactamente, pero la mayoría ya lo recibieron el día de ayer o hoy. Porque la mayoría ya los tiene hoy. Sí, así es. Correcto, bueno, pues salimos bien librados. Nuestro prestigio se mantiene entre los embajadores, que el PPC es como la espada de Damocles para nosotros. Qué bueno que ya están los recursos y ojalá pues que tengamos un margen en embajadores. Parece que nosotros teníamos por ahí una bolsa para unos recursos extraordinarios, no sé de qué tamaño, pero me quisiera ser cauteloso y esperarnos mejor para un poco más adelante. Ahorita todo está incierto y digamos que alrededor de septiembre, de acuerdo al decreto del presidente de la República, una parte de la burocracia regresará hasta finales de agosto a sus actividades. Van a seguir disfrutando de su sueldo, pero no van a regresar a las oficinas para que no se gaste luz, para que no se renta, en fin. Es una medida bastante fuerte, lo cual nos indica que tenemos que ir al en lo que planeamos. Yo les pido también mucha paciencia con nosotros. Estamos proponiendo cosas muy fuertes que vienen a innovar, pero al mismo tiempo nos complican en el sentido de su realización. Entonces los vamos a mantener informados puntualmente. Conrado Tostado y su oficina les hará llegar la relatoría como una especie de resumen más que como un índice, para que ustedes por favor lo comenten, lo enriquezcan y nos lo devuelvan, y de esa manera dialogar a partir de un documento que al final nos sirva para seguir avanzando, y en el momento que ustedes quieran en lo particular por embajada o en conjunto, seguimos conversando. Yo creo que lo que ha planteado Jorge es muy sensato. Tenemos que seguir conversando en estos meses. Cualquier apoyo que nosotros podamos gestionar, estamos a sus órdenes, con Conrado o conmigo. Me gustaría nada más para terminar, Diego Aguirre, que les platiques muy rápidamente de qué se trata la plataforma de comunicación digital. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Es muy breve. Lo que planeamos hacer con la plataforma que yo estaré coordinando es vincular a todas las embajadas, es decir, cada una de las embajadas o canales que ahorita le estamos llamando tendrá su propio torrente de contenidos. Ustedes serán independientes en ese sentido, y lo que queremos hacer, sobre todo, como dice Conrado, Enrique, es vincular estos contenidos con otras comunidades. Todo esto se va a hacer por medio de medios que ya usan ustedes, como son Facebook, Twitter, YouTube. O sea, será muy sencillo, no habrá que aprender nada nuevo, y bueno, más o menos así tecnológicamente va a ser muy fácil de resolverlo. Se trata más bien de generar interconexiones entre las comunidades y poner estos diálogos y conversaciones de las cuales ya hemos hablado, ¿no? Esto será acompañado por un grupo coordinador en la Ciudad de México que estará resolviendo todos los problemas, bueno, tanto metodológicos como técnicos que se presenten, de tal manera que ustedes solo se necesitará los contenidos y la comunicación que ustedes tengan con sus comunidades o allegados que queramos destacar, ¿no? Sin embargo, será también una plataforma que alberga contenidos, ya sea libros, PDFs, puede albergar imágenes, documentales, películas, y ustedes se harán cargo de su canal, y lo que nosotros vamos a hacer es poner, digamos, en diálogo toda esa información, y estaremos haciendo
lo que llamamos inteligencia digital, que no es más que escuchar a las propias comunidades de usuarios, poder documentar todo lo que estas personas dicen, analizar y poder encontrar los nichos o como los temas recurrentes, y poder de esa manera hacer que todos los contenidos de todos los canales o todas las embajadas puedan tener momentos y temas en común, ¿no? Así que también estoy a sus órdenes con esta parte, ya estaremos hablando más adelante. Muchísimas gracias. Les estaremos informando puntualmente. Propongo que el equipo, que Diego y su equipo en algún momento, cuando estemos un poco más avanzados, se ponga en contacto por esta misma vía con quienes los apoyan a ustedes a generar contenidos digitales, o a quienes ustedes consideren conveniente, para que vean la parte técnica de la plataforma. Y sobre los contenidos, la orientación, pues seguimos platicando. Jorge Fernández quiere. Perdón, tiene su micrófono apagado, embajador. Gracias por el nombramiento, pero todavía no. A ver, yo quiero apelar a su paciencia, perdón, seré muy breve. Yo pido de la manera más humilde que nos propongamos a partir del 15 de mayo, todos los institutos de Europa Mediterránea, o bien todas las agregadurías culturales por la embajada y los consulados, en Instagram, una foto diaria de un libro de autor mexicano fotografiado en la ciudad que ustedes quieran de su adscripción. Simplemente pongan Juan Rulfo en la Torre Eiffel, Carlos Fuentes en donde estaba el muro de Berlín. Hagamos diario solamente ese mensaje callado para mantenernos en boca de todos. Y muchísimas gracias, felicito a todos. Doctor, yo tenía algún comentario, pero no sé si sería aquí. ¿Perdón? Que tenía, no, yo creo que ya no hay tiempo para hacer más comentarios, ya estamos mucho tiempo. Teníamos comentarios que hacer al Sistema Regional de Diplomacia Cultural de México, estos mapas, pero lo puedo hacer a Conrado Tostado en el grupo de chat que tenemos, que se creó para tal fin. Sí, porque tenemos 2 horas, que les agradezco muchísimo haber dedicado tanto tiempo. Creo que ha sido muy, muy rica la aportación de todas sus intervenciones. Nos mantenemos en contacto y muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias a ti, Jorge, Jaime Digna, Carlos Tena, que no te teníamos aquí, pero siempre escuchamos con mucha atención todas tus propuestas. Querido Carlos García de la y María de los Ángeles, muchísimas gracias por estar. Y el embajador Ancien Club, quedamos, te proponemos, quizá para la semana próxima, hacer la teleconferencia con la gente de SEGIP para platicar sobre cómo podemos apoyarte. Claro. Aquí hay una oficina de SEGIP que es muy activa y hemos estado platicando con ellos. Claro. Muy bien, pero me gustaría que platicáramos con el director general del Espacio Cultural, ¿no? Perfecto. Sí, encantado. Pues si no tienen algo más que agregar, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Así es, una pregunta muy rica. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Arrivederci. Gracias. Sí, hasta luego a todos. Un abrazo. Diego. Sí, aquí estoy. Nos quedamos a una juntita con Conrado. Sí, está Verónica también. Sí, Verónica, sí, pero
¿Cómo quedó lo de Mariposa de Alcalá? Ya la